En Aprendiendo lo Guay escucharás una diversidad de opiniones y enfoques de nuestros invitados. Cabe resaltar que las expresiones y perspectivas compartidas son estrictamente responsabilidad de los participantes y no representan necesariamente el punto de vista del equipo de Marcamola. Bueno, hoy en el capítulo 2 de nuestra primera temporada, Criando Niños Económicamente Sabios con Josep Vidal. Josep es asesor financiero, vive en Andorra y se dedica a invertir y a hacer consultorías a grandes patrimonios. Y desde hace poco está ayudando a las familias a educar financieramente a sus hijos. Bienvenido, Josep. Muchas gracias por aceptar la invitación a Aprendiendo lo Guay en el podcast de Marca Mola. Y para mí es un placer tenerte aquí hoy acompañándome. Un placer para mí para estar, y muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por la difusión, ¿no? Que también, pues en eso estamos, ¿no? Como tú decías, en mirar de ayudar a las familias. Totalmente de acuerdo. Mira, yo escogí el nombre Criando Niños Económicamente Sabios porque la verdad es que creo que la educación financiera hoy en día está muy decaída. Es más, hay un último estudio donde dice que el 11% del mundo solamente sabe educación financiera. Estamos hablando que el 89% de personas no saben educación financiera y cuán importante hoy es en día. ¿Ah? Entonces, para mí, yo creo, y una de las preguntas que yo digo, bueno, Joseph, ¿cómo alguien termina siendo asesor financiero? ¿Qué te llevó allí? Bueno, al final, pues cuento mi historia, ¿no? Yo acabé siendo asesor financiero por una razón muy simple, pues porque desde pequeño tuve la gran suerte de que mi padre, pues sobre todo en concreto, me enseñó mucha educación financiera, me enseñó a invertir. Entonces, claro, esas herramientas desde que era pequeño, pues me han ayudado y han marcado la diferencia en mi día a día, ¿no? Entonces, claro, piensa que yo nací en todos los ahorros que tenían, los típicos ahorros que ponen los padres para los niños, para cuando sea mayor y demás. Eso era dinero que estaba invertido. Pero más allá de estar invertido en acciones de empresas, mi padre me explicaba que estaban invertidos en acciones, qué eran las acciones, cómo se iba revalorizando eso. E incluso ya para los años, cuando tenía 12, 13 años, pues me empezó a enseñar las primeras estrategias de cómo podía incluso aumentar esa rentabilidad que me estaban dando esos ahorros, ¿no? Entonces, claro, yo he nacido siempre invirtiendo, he nacido siendo inversor, y la verdad es que pues al final fue un poco de forma natural, ¿no? Al final, cuando la bola va creciendo, cuando eres joven, pues trabajas mucho e intentas ahorrar mucho, y llega un punto en el que ya pues ya de gestionar tu patrimonio pues puedes vivir, pero si aparte puedes ayudar a otros a gestionarlo, pues muchísimo mejor. Hombre, yo creo entonces que tú haces parte de ese 11% que sabe de educación financiera y que realmente nos puede ayudar a difundir la educación financiera que tanto nos hace falta realmente, ¿cierto? Entonces, yo creo que ¿por qué? O sea, una de las preguntas más importantes es, eh, ¿por qué los padres deberían enseñar a sus hijos sobre sobre finanzas financieras desde una muy temprana edad? Bueno, pues yo creo que es clave, ¿no? A veces sí que es cierto que culturalmente no es lo normal, no es lo habitual, ¿vale? Pero eso, como tú bien sabes, que la gente normalmente no lo haga no quiere decir que esté mal, sino quiere decir simplemente que es lo extraño, ¿no? De acuerdo. Pero como tú mismo decías, lo normal, lo habitual, lo que todo el mundo hace es no tener educación financiera, ese 89% que decías. Entonces, claro, si queremos que nuestros hijos sean de ese 11%, tendremos que hacer las cosas diferentes. Y, por suerte, los niños, ¿no?, aprenden mucho más rápido que los adultos.
Yo siempre Totalmente digo, de ¿no? acuerdo. O sea, al final, si nos ponemos a aprender inglés con 40 años, pues aprenderemos, pero mucho más lento que si lo hubiésemos hecho pues, desde que éramos pequeños. Y esto en las finanzas es exactamente lo mismo. Si aprendemos el hábito de ahorrar, aprendemos el hábito de cómo generar dinero, de cómo crear nuestros primeros negocios o incluso invertir desde pequeños, pues es mucho más fácil. Queda integrado en nuestra mente y ya no supone un esfuerzo, sino que es algo que forma parte de nosotros. Entonces, es clave y es la diferencia porque al final nuestros hijos, que lo queramos o no, igual que nosotros, van a vivir con el dinero y van a tener, el dinero va a ser parte de su vida, ¿no? Y van a estar trabajando por dinero o van a estar generando dinero y van a estar gastando dinero. Entonces, dependiendo de cómo lo gestionen, cada uno de esos euros que pase por delante suyo, pues tendrán mejores resultados a nivel económico o menos. Y todas esas decisiones que se van acumulando, que además es acumulativo, o sea, tú tomas una buena decisión financiera y la siguiente decisión que tomas normalmente es aún mejor que la anterior, ¿no? O te salen negocios más rentables aún, pues eso es al final una herramienta más para tener la vida que quieran tener, ¿no? Que quieran Hombre, ellos tener. no, 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 es que hablas y yo digo, hombre, yo que he sido emprendedor desde niño y digo, wow, si yo hubiera tenido esta educación financiera desde niño, que después me tocó aprenderla de grande, pero hubiera sido mucho más fácil con lo que acabas de decir. Y claro, y yo cometí muchos errores, ¿sí? Y yo creo que la siguiente pregunta es, ¿cuáles son esos errores? Porque yo creo que tú ya los debes tener identificados, porque uno los tiene, se va golpeando, pero tú, ¿cuáles son esos errores que los padres cometen al educar financieramente a los niños? ¿Y Pues, cómo se pueden evitar? bueno, pues muy, muy buena pregunta. Te diría, lo primero de todo es romper con los esquemas sociales del trabajo, ¿no? Normalmente pensamos y la educación está pensada y preparada para crear trabajadores. ¿Por qué? Pues porque antiguamente la mano de obra era necesaria y cuanta más cualificada fuese esa mano de obra, mejor. Entonces era un sistema donde vamos a crear trabajadores y de los que sepan, tengan mejor coco, digamos, o sean más estudiosos, más disciplinados, pues podremos enseñarles unos grados más complejos de inteligencia y demás. ¿Qué pasa? Que el mundo en el que vivimos cada vez lo es menos, pero en el mundo en el que van a vivir nuestros hijos, este sistema de trabajadores ya no será así, ¿vale? Me Totalmente de podría acuerdo. explicar, Esto ya el explayar mundo ha aquí, pero cambiado bueno, completamente. ¿sabes? Pero hay, y luego si quieres lo seguimos hablando, pero hay muchas razones que nos llevan a pensar en que ya no tendremos trabajos como sí o cada vez habrá menos. Entonces, me preguntabas del error común. Pues el primero de los errores yo creo que es pensar en de qué va a trabajar mi hijo. Es Wow, más, una de las cosas que normalmente le preguntamos a los niños es ¿qué quieres ser de mayor? wow. ¿Verdad? No, no, sí, sí, eso fue lo que me preguntaron a mí. Esa era la pregunta Claro, típica. ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué pasa? Que los datos nos dicen, los expertos, de que mi generación de los millennials, ya la de la Z es aún peor, y la generación X, que muchos de nuestros hijos ya son X, pues es más drástico el dato, pero mi generación, para que te hagas una idea, cambiará 7 veces a lo largo de su vida de profesión, Wow, no de empresas muchas más, pero de profesión va a cambiar 7 veces, de media. O sea, habrá gente que incluso cambie más veces de profesión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sabes? no, no, Porque eso qué quiere decir. estoy contando cuántas veces la he hecho yo ya. Sí, ¿no? Yo ya lo conté y creo que va por la cuarta o la quinta profesión o algo así. O sea, aún me quedan, ¿no? Aún me quedan algunas más. Pero el caso es que van a haber estos cambios por una simple razón, que es que el 85% de los trabajos que existen hoy en día, pues para el 2030 no existirán. Wow, ¿Vale? Y esto lo dice el Instituto for the Future, el instituto de Estados Unidos, de Silicon Valley, que se encarga de estudiar este tipo de cosas. ¿Vale? La misma Universidad de Oxford sacó un estudio de hace ya años en el que decía que la mayoría de carreras y de estudios que se estaban dando en ese momento no iban a servir para nada
en el futuro laboral. Porque en ese entonces se calculaba que el 49% de las profesiones iban a desaparecer. Entonces, los últimos datos son de que ya no es el 49, es el 85. Y a saber para cuándo. Bueno, Y además y con van la inteligencia recortando el artificial, tiempo. como va a reducir, va a ser Claro, mucho más. imagínate, ¿no? Con tanta inteligencia artificial, la robótica, algo tan sencillo como estudia para abogado, ¿no? Porque antes pues, lo teníamos, ¿no? Estudia una carrera para abogado, ya, pero es que ahora, hoy en día ya hay inteligencias artificiales que hacen ese trabajo de abogado porque tienen una base de datos mucho más grande y mucho más eficiente de lo que un cerebro humano puede recordar, pero es que además tienen las mejores técnicas de negociación, las tienen integradas y aparte de eso, además, toda esa burocracia que hay, pues por ejemplo, en la parte jurídica hay muchísima burocracia, ¿no? Todos lo sabemos, que todos son papeles y documentos y demás. Pues todo eso, la blockchain, en unos pocos años lo va a reemplazar por total. Entonces, una profesión tan bien posicionada como la de abogado, notario o algo así, pues son profesiones que tienen los días contados en realidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, en esa situación tan compleja y tan rara, pues el error más común es que quieres ser de mayor. Porque probablemente nuestros hijos sean, lo primero, muchas cosas a la vez, o sea, tengan muchas otras personas y a la vez cuando les estamos preguntando qué es lo que tú quieres ser de mayor, lo que estamos haciendo es como limitarles, como enfocarles en una sola cosa y como validarles como persona con una profesión. Total. Fíjate que estas nuevas generaciones cada vez les da más igual lo que vayan a hacer y piensan más en experiencias. Cada vez quieren tener menos cosas, pero vivir más, pues, una experiencia. Y a veces, Sí. muchas veces es incluso digital y virtual. O sea, que no es una experiencia ni siquiera de ir al parque a jugar, porque cada vez ya hay menos parque y más Menos. videojuegos, ¿no? Pero es todo a base de experiencias. Entonces, ese cambio de mentalidad es el que yo considero que nosotros, como padres y como adultos, tenemos que adaptarnos a ese pensamiento que normalmente se piensa al revés, ¿vale? Normalmente es adaptar al niño a lo que yo he aprendido y me han dicho que cómo es el mundo, porque es que el mundo que estamos viviendo ahora, si ya es diferente al que era de cuando estaban nuestros padres, al que van a vivir ellos es completamente distinto. Wow, Entonces, nosotros vamos a ser los que nos tengamos que adaptar, pero que además que es algo que viene existiendo a lo largo de la historia, ¿no? Que ya Darwin lo decía, que al final el animal que sobrevive es el que se adapta, no es el más fuerte. sí, total. Entonces, pues bueno, pues ahora estamos Bueno, viviendo, sí, y entonces con ese panorama que nos acabas de poner, porque claro, el error es pensar solamente en que debería ser una sola cosa, sino el panorama tiene que ser adaptación. ¿Cómo los padres deberían entonces preparar a sus hijos para este mundo tan cambiante y financieramente también? pues mira, al final ese es el gran dilema, ese es el gran problema que vemos en la sociedad, por eso también ahora me dedico a lo que me dedico, para dar esas soluciones, pero al final es en un mundo de tanta adaptabilidad, de tanto cambio, en el que ni siquiera sabemos cuál será el futuro, porque una de las cosas que nos podríamos estar preguntando es, vale, pues entonces, ¿qué va a ser? Ingeniero en blockchain, ¿no? Y tal, entonces hago que estudie para ingeniero en blockchain. Ese es el primer pensamiento. Ya, lo que pasa es que ya hay inteligencias artificiales que para cuando ellos se hayan sacado la carrera, la inteligencia artificial hará lo que ellos hayan aprendido. Entonces, Totalmente. ya llega un punto en el que la tecnología va a avanzar tanto que no se trata de nosotros intentar hacer como la guerra o avanzarnos a ella, que va a ser imposible, esa guerra la tenemos perdida ya, ¿vale? Sino en pensar en cómo podemos hacer que nuestros hijos generen dinero. Total, Me totalmente. explico. Antes lo decía, ¿no? Pensamos en o enseñan a nuestros hijos en las escuelas a trabajar, ¿no? A cómo seguir una metodología, pues te pongo unas tareas, tienes que hacer estas tareas, te pongo un examen, tienes que memorizar datos, que luego vas a apuntar en un papel y te vas a olvidar
para el resto de nuestra vida, porque a mí que no me hagan hacer un examen de primaria, que lo suspendo seguro, porque eso se No, yo olvida. creo que ya todos, porque se nos ha Claro. olvidado. ¿Pero por qué? Por una razón muy sencilla, porque no lo ponemos en práctica. Nos han dado una información que no sirve para nuestro día a día y menos va a servir para el día de mañana. Entonces, ¿de qué sirve que estudien nuestros hijos ese tipo de cosas si no les va a servir en su día a día? Entonces, claro, ahí hay que cambiar el paradigma y enseñarles a aprender o a enseñarles también a adaptarse a esas situaciones. Es decir, te vamos a dar las herramientas para que en cualquiera de las situaciones que hay en el futuro, tú sepas adaptarte, sepas sacarte las castañas del fuego, que solemos decir nosotros, ¿vale? Y sepas encontrar esa solución. Porque no sabemos cuál es, ni sabemos cuál tampoco será el problema. Pero sí que podemos enseñarte esa, pues, esa resiliencia, ¿no? Aprender a adaptarse, a tener esas habilidades y ese carácter emprendedor, que es carácter emprendedor en el sentido de tengo un problema, busco una solución. No tengo un problema y me quedo de brazos cruzados esperando a que papá Estado o papá del de verdad me saque las castañas del fuego, ¿no? Que luego es cuando vemos que los niños tienen 40 años, ya no son niños, pero siguen en casa porque no se pueden comprar un piso, porque no saben pagar el alquiler, etc. Entonces ahí se trata de darle esas herramientas. Una de ellas es pensar en cómo generar ingresos. Es decir, Esa es unas, claro. Bueno, y de esas serían, ¿cuál serían para ti desde ese punto de vista? Porque claro, yo con todo lo que acabas de decirme, yo veo que, wow, la gente estará pensando, quien escuche, pues serán muchas habilidades las que tendrá que aprender, muchas. Para ti serían tres de ellas las más, no las más importantes, tres de ellas? Porque me imagino que todas son claro, importantes. hay muchísimas, ¿eh? Hay muchísimas. A nivel de habilidades personales, se habla de 15 habilidades personales, los expertos más o menos lo califican en unas 15 como las más importantes, ¿vale? Y a nivel financiero, a mí me gusta destacar tres. Mira, precisamente me preguntas por tres, pues las tres que trabajamos nosotros en Elevados, que es entrando en el ámbito de generar ingresos, ¿vale? Ya estamos ahí generando ingresos, pero dentro de eso hay diferentes formas. Nosotros trabajamos ventas, inversiones y emprendimiento. Es decir, ventas, que no es solo vender productos o cosas así, sino es venderte a uno mismo. Es, Totalmente. es hablar en público, es tener facilidad de palabra, ¿no? Hacer tratos, negociación. Entonces, si tú sabes negociar, el día de mañana, al momento de comprar un piso o buscar una hipoteca, pues tendrás unas habilidades que probablemente te ahorren miles de euros solo en esa negociación. Y a la hora de buscar o un empleo o un cliente, etcétera, tú tienes que tener ciertas habilidades que normalmente en la escuela no se aprenden, ¿no? Entonces, esas ventas, luego esta inversión, que dentro de inversión hablamos también de cómo funcionan pues, los ciclos económicos, cómo funciona la economía, entender si nos hubiesen dicho nosotros que la economía va por ciclos y que a veces los pisos, por ejemplo, suben mucho, pero luego bajan, ¿no? Pues probablemente mis padres no se hubiesen comprado dos pisos, como se compraron, se separaron, se compraron dos pisos, uno en el 2008 y otro en el 2009. Y al cabo de 2-3 años varían la mitad de lo que lo compraron. Entonces, Claro. si supiésemos educación financiera y supiésemos qué es un ciclo económico o cuándo es momento de invertir y cuándo es momento de recoger beneficios, pues eso cambia drásticamente el futuro financiero de los hijos. Y por Totalmente. último, el de emprender. El de emprender que básicamente es negarse a aceptar la situación, ¿vale? Es decir, al final, emprender puede ser emprender una empresa, ¿no? Evidentemente, y les damos las habilidades pues para que creen un negocio, a ver, oferta, demanda, haz un estudio de mercado, que sepas tú más o menos qué es lo que puedes hacer. Pero más allá de eso es, oye, ten la actitud de cuando tienes un problema, buscar una solución. Una de las normas que tenemos en Elevados es que no pueden decir que no saben algo. Porque hoy en día, igual hace 20, 30, 40 años, aún podíamos decir algo, pero hoy en día, si no sabes algo, no tienes excusa. Eso no sirve como excusa, porque tenemos mil y una herramientas, ahora con ChatGPT aún más, ¿no? Pero tenemos Internet, le podemos preguntar a Google, a ChatGPT, ¿vale? O le podemos preguntar a un adulto. Entonces nosotros decimos, si no sabes algo, pregunta,
¿vale? Y puedes preguntar a ChatGPT o puedes preguntar a un adulto, lo que tú prefieras, pero pregunta, ¿no? Pues es un poco esa actitud de proactividad ante una situación. Wow, totalmente de acuerdo. Y no, yo creo que es una de las habilidades, las tres que has dicho son muy importantes. La de ventas como empresario, o sea, fue una de las cosas que uno tiene que aprender sí o sí. El tema de adaptación, o sea, el tema de emprendimiento es muy importante y saber también el entendimiento pues, de los ciclos económicos y saber invertir, pues es de lo más importante. Ahora, desde allí, o sea, porque ahorita me gustaría que me hablaras un poco de tu proyecto, porque la verdad es que es lo que más me llamó la atención y dije, Joseph tiene que estar en el podcast porque creo que Elevados va precisamente a esto. Si tenemos una mejor educación financiera, pues va a ser pues mucho o mejor beneficio para todos al final y al cabo. Ahora, antes de que me cuentes un poquito de lo que es Elevado, ¿qué consejos tú le darías a un padre que quieres que su hijo tenga una mejor educación financiera de la que él tuvo? Bueno, consejo rápido y simple es, para que tenga mejor educación financiera de la que tú tuviste, tienen que tener una educación diferente a la que tú tuviste, ¿vale? Eso es lo primero, porque aún hay padres que es como que damos la responsabilidad a la escuela y al sistema educativo de que ellos preparen a nuestros hijos, ¿no? Cuando son bebés, aún nosotros les enseñamos, pero cuando ya se complica la cosa es como que ya lo delegamos, van al colegio y ya se lo enseñarán en el colegio. Y eso es un error muy común porque al final lo que creamos es las mismas personas y lo que queremos es que nuestros hijos destaquen, que nuestros hijos tengan una vida mejor que la mayoría o mejor que la que hemos tenido nosotros. Entonces ahí lo primero que diría es algo de implicación. No hace falta que se vuelvan profesores, maestros o pedagogos, ¿vale? Pero sí que tener algo de implicación y proactividad. Ese es el primer paso. Y el segundo, que busquen formación externa al sistema, ¿no? Ya sea desde elevados o ya sea en otro tipo de escuelas que les ayuden a desarrollar otro tipo de inteligencias, desde la inteligencia emocional, la inteligencia financiera, o cualquiera de las otras que existen, ¿vale? Para que tengan esas habilidades y las puedan desarrollar, porque esas son habilidades clave que pueden estar realmente marcando la diferencia en el futuro. Wow, sí, totalmente de acuerdo y lo que acabas de decir son importantísimas, o sea, desde el punto de vista para las dos, o sea, desde allí. Ahora, sé, porque elevados, te digo, me llama mucho la atención. Quisiera saber, o sea, ya entendemos de dónde viene con todo lo que nos has dicho. Ahora, cuéntanos un poquito cómo te nace esa idea de elevados. Y también una pregunta que normalmente, o sea, de la que me hice cuando me hablaste de elevados es, ¿por qué en el rango entre 10 y 15 años? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Porque yo sé que me dijiste que también que después cuando ya estamos más viejos, pues no sé, es más difícil, pero ¿por qué no antes también? O sea, todo tiene un porqué y que me hables un poquito desde allí, desde eso. Exacto. Bueno, Elevados nace un poco pues porque como a mí me ha servido tanto, realmente, o sea, y no solo a mí, para que os hagáis una idea, mi hermano se dedica a lo mismo que yo, él toca más inmuebles, yo toco más bolsa, pero los dos nos dedicamos a lo mismo. O sea, que no es casualidad, me vengo a referir que ese impacto que tuvimos cuando éramos pequeños ha creado, ¿no? Ha puesto esa semillita a estar donde estamos ahora, ¿no? Entonces, pues nace de eso, ¿no? De la voluntad de poder ayudar a otras personas, a otros niños y sobre todo a otros padres que igual no tienen las habilidades o los conocimientos que sí que tuvo mi padre, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es brindar esas oportunidades y hemos decidido ese rango más 10 años, 14 años. A mí no me gusta poner en edades porque cada niño tiene su momento, ¿vale? Tenemos niños de 9 años que la verdad es que parece que tengan 13 o 14, ¿sabes? Por cómo responden ante las finanzas y demás. Pero bueno, sí que es una edad en la que digamos que ya se puede estar trabajando muchos conceptos más complejos incluso de lo que nosotros nos pensamos, porque muchas veces pensamos, uy, no, pero
Josep aquí ha hablado de ciclos económicos y de no sé qué, y inversiones. Eso mi hijo no va a entenderlo. Sí que lo entienden, nada más que nosotros tenemos el concepto de que esto no es algo para niños. Como lo tenemos implantado, lo negamos, pero porque nosotros no nos lo enseñaron o porque la sociedad nos dice que no. Pues ya os digo yo que con 12, 13 años ya estaba buscando oportunidades de inversión que sí que se puede y que sí que se aprende, ¿no? Pero bueno, como decía, cada niño tiene su momento, cada niño tiene su edad, pero sí que es el tramo donde más impacto podemos crear. Además, es la adolescencia, preadolescencia, es el momento donde el niño rompe mucho con los estigmas o con la forma que le han dado los padres, ¿no? Además, hay mucha confrontación. Normalmente son edades donde pues el niño se enfrenta un poco a los papás, ¿no? Los papás quieren, al final es el pensamiento del el niño se ve como adulto, los adultos lo ven como un niño aún y ahí hay una disonancia y de ahí pues aparecen muchos conflictos. Entonces, como en elevados, lo que tenemos una premisa, un mantra que decimos nosotros, ¿vale? Que es los niños quieren libertad. Para ellos son adultos, entonces ya quieren tener móvil, ya quieren ir al parque solos, ya empiezan con no sé qué, cada vez quieren tener más cosas, ¿no? Y más libertad en resumidas cuentas. Nosotros tenemos el mantra de que libertad es igual a responsabilidad y de que tendrán la libertad según la responsabilidad que asuman. Entonces, giramos un poco la tortilla para que ellos entiendan que tienen que asumir responsabilidades. Y ya no nos quedamos solo en el plano de financiero puramente, de enseñarte un concepto sin más, sino en el plano de tienes unas responsabilidades que tienes que acatar, eso te está mostrando hacia tus padres como una persona adulta y responsable y es a partir de ahí que tú podrás exigir más. Entonces, son puntos de conexión muy, muy fuertes, vínculos que se crean con los padres, porque también como padres tenemos mucho que aprender y mucho que ser asesorados, digamos, o guiados en este cambio en el que los niños pasan a ser adultos, que muchas veces pues hay muchas discusiones o malestares que se podrían evitar, ¿no? Y eso son cosas que también se pueden tratar, ¿no? Y se pueden ayudar desde este tipo de conceptos. Al final, estamos todos aprendiendo, ¿no? No, totalmente de acuerdo. No, y además de eso, pues creo que la finalidad que tiene el proyecto es, hombre, es necesario, estamos en un momento adecuado para ello. Creo que el mundo nos los está exigiendo como tal, ¿sí? Porque es que si nosotros como seres humanos no seguimos, pues el mundo va a seguir siendo ignorante desde ese punto de vista financieramente y lo que en vez de seguir avanzando, pues va a llegar es un punto de quiebre porque al final la pobreza mental desde el punto de vista financiero pues va a llevar a tomar muchas malas decisiones también a las personas que ya el mundo no es clase media, sino clase pobre, por lo mismo, por esa falta de educación financiera, ¿cierto? Cuéntanos, José, porque yo sé que está por abrir casi un nuevo curso, una nueva experiencia para niños. ¿Cuándo es? ¿Cómo la gente puede encontrarte? ¿Cómo se puede escribir? Cuéntanos un poco allí, porque yo sé que cuando este podcast salga, que se difunda, pues esto va a ser que te van a comenzar a buscar. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, que me busquen y que no tarden, porque la verdad es que también al final, para darle el servicio que queremos dar a los padres y a las familias, pues también las plazas son limitadas. Entonces, pues vamos a hacer formaciones muy específicas y muy concretas en unas fechas concretas, ¿no? Entonces, trabajamos 3 aspectos, como había dicho antes: ventas, inversiones y emprendimiento. Y vamos a empezar este mismo enero, vamos a empezar el año muy fuertes ya con el tema de las inversiones, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con las inversiones, son formaciones de 3 meses. En esos 3 meses, que son 12 semanas de formación, ¿vale? Cada semana hay una tutoría, también los niños, una tutoría donde van a estar los niños con un tutor que les voy a estar yo mismo, ¿no? Guiando y acompañando en el proceso, ¿vale? Pero 3 meses en los que vamos a estar trabajando 3 temas
muy concretos además, ¿vale? Que vamos a estar trabajando impuestos, o lo que es lo mismo para sus edades es las donaciones. Nosotros vamos a hablar de donaciones, ¿vale? Que luego cuando son adultos ya las traducirán en impuestos, ¿vale? Vamos a estar trabajando la inflación y todo lo que hablaba de la economía y las inversiones, ¿vale? Para que hagan sus primeras inversiones ya. Entonces, vamos a empezar ahora en enero, como te decía. Lo que vamos a estar haciendo es cerrar las plazas ya en este mes de diciembre. Okay. O sea, yo lo que les diría es que nos escriban cuanto antes porque son plazas limitadas, como te decía, y empezamos en diciembre ya. Entonces, ¿te pueden encontrar por redes sociales? ¿Cómo te encuentran por redes sociales? ¿Tu página web? En todas las redes sociales como Elevados con 2 Os, Elevados, y en la misma página web, elevados.com. Ok, vale. No, nada, igual dejamos en la descripción del podcast, colocamos las redes sociales a las personas que quieran inscribirse. Creo que es una magnífica oportunidad de cambiarle la vida a tus hijos, a nuestros hijos, dejar un legado real, porque antes nuestros padres nos dejaban herencia y la herencia era en físico. ¿Qué le vas a dejar tú a tus hijos hoy? Pues la educación financiera para que ellos puedan vivir realmente de esto. Porque al final, de pronto sí, si tienes un patrimonio y le dejaste algo a tus hijos, pues si no lo sabe administrar, pues también se va a perder en un poco tiempo. Entonces, tú le vas a asegurar la vida a tus hijos de esta forma, asegurándole la educación financiera. Joseph, nada, muchísimas gracias de verdad por estar aquí esta noche. Las personas que estamos grabando hoy el podcast, pero ha sido de verdad muy esclarecedor el tema contigo. Como te digo, lo repito, es un tema muy importante que todos deberíamos ponerle atención para nuestros hijos y para nosotros mismos al final, porque yo creo que de aquí no te van a decir, oye, yo también quiero aprender a hacerlo, no lo tengo, ¿qué puedo hacer? Joseph, ¿por qué no haces un curso para nosotros también? Seguramente saldrá de aquí otras oportunidades que no, yo lo veo en corto tiempo, Joseph. Qué bueno, qué bueno. Claro que sí. Pues para lo que necesites, aquí estamos. Joseph, muchas gracias nuevamente y nada, muchas gracias a todos. Pues, señores, ya saben, si quieren escribirle a Joseph, ahí lo encontrarán en sus redes sociales y muchas gracias por estar esta noche en Elevados, en el proyecto, pero muchas gracias por estar en el podcast Aprendiendo lo Guay de Marca Mola. Nos vemos pronto.